en Lo Sé Todo, en Guapa. Actually, el compañero Fernán Vélez lo ha cubierto con una de las hermanas de José Eduardo Díaz. Y estamos hablando de estos dos jóvenes jinetes que iban por la carretera 188 el 23 de marzo, y a eso de las 11:35 de la noche fueron impactados por Ruti Trenche Chávez, quien dio, si mal no recuerdo, 0.15 o 0.18% de alcohol en la sangre. Este domingo se cumplen 90 días, 3 meses desde el accidente, y todavía el Departamento de Justicia no ha emitido acusaciones, no se ha oído nada al respecto. Durante los primeros 30, 45 días, cuando nosotros cubríamos este incidente en Lo Sé Todo, nos decían que era que estaban esperando poner toda la prueba, toda la parte de peritaje, todos los exámenes, todas las cosas. Pero aquí yo estoy frente hoy a una madre que pide justicia. Y me refiero a doña Carmen Sosa, madre de Eduardo Álvarez. Bienvenida aquí, muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes. Explíqueme, ¿qué ha pasado? ¿Los fiscales se han comunicado con usted? ¿Han hablado con usted? ¿Ha habido algún tipo de comunicación? ¿Le han dicho qué está pasando, qué no está pasando? Hábleme usted. Bien, mi nuera, la esposa de mi hijo, estaba en un chat con el fiscal Gerbolini y la hermana de Jaimito. Y ellas se han mantenido en comunicación toda la semana. Ellas le hacen preguntas por un chat que él tiene y entonces más o menos se le está dando información. Yo fui citada el martes de esta semana, ya a 3 meses, ¿verdad?, del incidente, por la Oficina de Ayuda a las Víctimas en Carolina. Ahí tuve la oportunidad de conocer a la fiscal de distrito, la licenciada Aracelis Pérez, que debo reconocer que me trató con muchísima empatía, fue sumamente solidaria. Me orientó, ¿verdad?, que estos casos pueden tomarse hasta 1 año para someterse, pues cosa que a uno lo escandaliza, ¿verdad?, porque uno piensa, en el acto murió el compadre de mi hijo, en el acto. Mueren 2 caballos en el acto. Mi hijo se lo llevan para centro médico para trauma. Mal herido. Y uno piensa, ¿verdad?, que ya tengo todas las evidencias necesarias porque hay muertos en el accidente y a ella le hacen la prueba del alcohol a la cual ella consintió y dio positivo 15, que eso es casi el doble de lo que es permitido por ley. Y uno se pregunta cómo es posible, ¿verdad? ¿Cómo es posible que tengan que pasar 3 meses y que tú veas que esta señora continúa con su negocio abierto de gestoría? Ella ha seguido con su vida tan cercano como el lunes 25, el accidente es el sábado 23 a las 11:35 de la noche, y el lunes 25 ella cambia de nombre, su gestoría, le da la administración a su hija. A mí me choca, ¿verdad?, porque su pensamiento tan rápido ha sido en el aspecto económico. O sea, ya garantizarse su dinero, sus propiedades o lo que sea, ¿verdad? Y eso no le hiere la retina, como dicen, ¿verdad? Que alguien pueda estar pensando en esto cuando uno está con una tragedia, como lo ha sido perder a mi hijo. Esto no hay manera de describirlo y lo entiende cualquier padre o madre que ha perdido un hijo. Esto es un dolor eterno, no se quita. Yo vivo en una finca y mi hijo es mi vecino de al lado. O sea, mi hijo tenía 43 años, un ingeniero civil profesional exitoso, que desde abajo vino y logró costear su carrera a veces, con préstamos, trabajando. Y en el punto de su carrera profesional ocurre este incidente. Ella tuvo por completo la culpa. Ellos estaban en el paseo, tenían chalecos antirreflexivos. La policía claramente ha establecido que el lugar tiene completamente alumbrado, no es cuestión que estaba en la oscuridad. Yo pienso ver, porque a veces uno ve comentarios en las redes de cómo la gente tiene unos prejuicios en contra de los jinetes, de las cabalgatas, tienen prejuicios en contra de los que corren motoras. Mi hijo era un profesional y estaba haciendo las cosas por la ley, porque desde los 4 o 5 años mi hijo está corriendo caballo. Nosotros vivimos en el campo, tenemos una finca, tenemos reses, tenemos caballo, y mi hijo era un profesional en términos corriendo caballo. O sea, él sabía lo que estaba haciendo y un cumplidor de la ley, porque estaba en el paseo con sus chalecos reflectores
Ella invadió el paseo a una velocidad tan alta que cuando los fiscales nos enseñaron dónde quedaron los caballos, dónde quedó Jaimito, dónde quedó mi hijo, eso fue un despelote total a la alta velocidad que ella iba. Yo, lo único que me perturba es cuál sería el pensamiento de mi hijo al ver esa luz venir para encima de él. El fiscal nos dijo que él vio un video y que ellos como que lo único que hicieron fue parar los caballos, parece que para recibir el golpe, no tuvieron tiempo de hacer nada. Y pues esto es desesperante. Como yo les decía, yo para entrar a mi finca tengo que pasar por la casa de mi hijo. Desde que yo me paro en el portón y toco el beeper, ya mi corazón me duele. Eso es un dolor profundo. Si salgo al patio, es desesperante porque en mi patio mi hijo tenía los corrales de sus caballos. Así que yo por las mañanas lo veía él subir a darle alimento a los caballos, tenía reses en la finca, bregar con sus reses, porque antes de irse para su compañía tiene su nombre, EAS Sosa, Ana Sociedad. Él bregaba con sus animales, así que yo salgo al patio y ya Titito no está caminando por la finca. Y es desesperante, o sea, es desesperante cómo tú tienes que aceptar que se te fue la mitad de tu vida. Yo tengo que sacar fuerza donde no la tengo porque tengo una hija de 45 años que está totalmente afectada ante la pérdida de su hermano. Tengo 3 nietos. Hijos de él. Él dejó una hija de 23 años que quiere estudiar veterinaria y está destruida. Y un nene que cumple 16 años, el 16 de julio, que es pelotero, ¿verdad? Y ese nene se encierra en el baño y la mamá oye los gemidos de él en el baño. Porque yo crié a mi nene bien papá. O sea, yo me divorcié con el pequeñito y yo crié a mi hijo. O sea, la importancia de que tú tienes que ser una figura paterna, tienes que estar para tus hijos, tú tienes que estar para tus hijos, tienen que contar contigo. Yo soy una mamá bastante posesiva y protectora, así que, bueno, somos vecinos y la nena vive en una urbanización que colinda con nuestra finca. En mi casa se celebran todos los días de Navidad, de Thanksgiving, de lo que sea. Yo soy la que cocino, mi hija hace los postres y todo es en familia. O sea, somos bien unidos, por eso es que esto es tan fuerte. Yo pienso que si tú pierdes un hijo que hace 10 o 12 años vive en Estados Unidos, el dolor tiene que estar porque sigue siendo tu hijo. Pero ya ha habido un despegue emocional. Pero yo, ese sábado que ocurrió el accidente, yo estaba trepada en el techo. Él iba a darle un tratamiento que tenga una filtración y él estaba en el patio bañando los caballos porque iba a ir a la cabalgata. De noche. Sí, yo estaba, eran como a las 4 o 5 de la tarde y él estaba preparándose. Él preparándose para la cabalgata. Para la cabalgata que iba a ser por la noche, que iba a ir con ¿Cuándo usted se entera? Como a las 12 que me llamó mi nieto, porque mi nieto, mi nuera había hablado con él a las 11 y pico y le dijo, ya yo voy de camino porque él tiene un carretón, él iba para el parque de San Isidro a buscar su guagua y su carretón para trepar el caballo en el carretón para entonces llegar a la casa, vivimos en Río Grande. Y él le dijo a la esposa, pues ya voy de camino. Como pasa más de media hora, entonces el nene se inquieta, porque si ve de camino, porque no ha llegado ya. El nene llama y el teléfono lo cogió la enfermera que estaba en la ambulancia, paramédico, no sé. Uh-huh. Y le dijo que había ocurrido un accidente, que iba en camino para centro médico. Gracias a Dios que tenía el teléfono, porque Jaimito, nunca la esposa consiguió el teléfono. Jaimito, el impacto fue el que murió en el acto. Uh-huh. Él se perdió el teléfono. En el caso de mi hijo, tenía el teléfono y ahí nos enteramos y pues nos fuimos todos para centro médico y ahí estuvo por espacio de 10 días. Ya al otro día, el domingo, nos dijeron como que él no había nada que hacer por él, y pues yo me aferré, ¿verdad? Nos aferramos todos a que Dios podía hacer un milagro si Dios entendía que debía hacerlo. Eso, tú oras, gritas, las rodillas y tienes la esperanza de que a ti se te pueda hacer el milagro. No fue la voluntad del Señor. Yo soy católica, ¿verdad? Y
o sea, tengo que aceptarla. Tengo que aceptar la voluntad del Señor, no sin cuestionarla, ¿verdad? Porque yo enterré a mi mamá, a mi papá y a mis 2 hermanos. Nosotros tenemos un mausoleo en nuestra finca. Tenemos un mausoleo y tenemos a todos nuestros muertos enterrados allí en la finca. Y eran diferentes dolores, pero la pérdida de un hijo no se compara con nada. O sea, este es un dolor que está todo el tiempo. O sea, el pecho te duele. O sea, como si te lo estuvieran apretando. Entonces tú tienes que sacar fuerza, como de lugar, para bregar con las situaciones. Mi nuera no quiso bregar con nada del funeral, ni cajas, ni flores, nada. Mi hija no quiso bregar con nada, así que tú tienes que levantarte y tienes que hacer las cosas, ¿verdad? Porque de todas maneras es tu hijo. Y tienes que estar con él hasta el último momento. Y yo en estos momentos estoy aquí, que me considero una persona bastante tímida para tener que hablar en público frente a una cámara. Pero yo estoy aquí en defensa de los derechos de mi hijo, porque mi hijo no puede ser una estadística más en este país. No puede convertirse en una estadística más. Entonces, cuando tú ves los días pasar y no pasa nada y la vida sigue y todo el mundo sigue con su vida y tú estás viva porque Dios quiere que estés viva, no porque tú tengas ni deseo de estar viva, tienes que hacer algo. Y yo digo, ¿verdad? O sea, yo pienso que tanto los senadores como los representantes tienen que tomarse en serio unas cosas. Yo creo que hay que legislar para darle a los fiscales herramientas para que estos casos no se caigan con la facilidad que se pueden caer. Todos sabemos aquí que un buen abogado criminalista, pues a ellos les pagan pues para hacer su trabajo, ¿verdad? Y su trabajo es defender al que está acusado y tratar de sacarlo, que no coja un solo día de cárcel. Y yo, si estuviéramos en alguno de los estados de Estados Unidos, esta señora hubiese dormido presa esa misma noche. Porque ustedes saben que en Estados Unidos, en muchísimos estados, cuando es un caso de muerte y hay embriaguez y da positivo, va presa. Se supone que aquí también. Dije que se supone. Se supone. Doctora Carmen Sosa, yo estoy seguro que en el Departamento de Justicia nos están escuchando. Que los fiscales de este caso y de otros casos nos están escuchando. Hábleles a ellos ahora. Yo le pido al secretario de Justicia, ¿verdad?, que de alguna manera dé un seguimiento bien especial a esto. Yo no me puedo ni siquiera quejar de los fiscales que tienen a cargo el caso de mi hijo, porque ellos son los abogados, los defensores de mi hijo. Yo pensé, ¿verdad?, que yo podía contratar a un abogado para luchar esto, ¿verdad?, como veía la lentitud, y se me orientó claramente que no. O sea, ellos son los abogados de mi hijo. Por eso para mí es tan importante, ¿verdad?, que ellos entiendan, ¿verdad?, ese dolor de una madre. Yo he tenido que ser paciente en estos 3 meses de dar un espacio para que se den unas evidencias. Se me aclaró que en Puerto Rico creo que quedan solamente dos peritos de los que tienen que ver con la velocidad y todo lo demás. Se me ha aclarado que la prisa no es necesariamente amiga de que las cosas se vayan a dar bien, por lo tanto a veces es mejor esperar y tener unas pruebas contundentes y un caso sólido. Por eso, ¿verdad?, he tratado de ser paciente porque pienso que realmente a mí no me gustaría que el caso se caiga porque se trabajó con tanta prisa o ¿verdad?, no se trabajó bien y entonces el caso se cayó. Yo pienso que uno de los factores que tiene el Departamento de Justicia en su contra, como lo tiene el Departamento de la Familia, es la cantidad de casos que se le asignan a los fiscales. La carga. La carga, o sea, yo estoy bien clara que, como una vez me contestó, uno de los fiscales me contestó que pues la complejidad de los casos y la cantidad de casos. Ese no es el único caso que ellos tienen. Ese es mi hijo y para mí es mi prioridad. Pero necesariamente no es la prioridad para estos fiscales porque ellos tienen una carga sumamente grande de casos que atender. Y es como el Departamento de la Familia, como a las trabajadoras sociales se le dan tantos y tantos casos y pasa tantas cosas raras, tantas irregularidades que explotan cuando hay una muerte, por la falta de personal. Y yo pienso que este país tiene que darle prioridades a unos nombramientos y a unas plazas. A veces pienso que tiene que morirse el hijo de alguien bien importante y grande en este país para que entonces se dé una virazón
porque no siempre nos podemos poner el zapato del otro. No, a veces no tenemos esa empatía para entender lo que significa esto. Mire, yo pienso que el gobernador que perdió un hermano, perdón, Un hermano. José Jaime. Mi hijo se llama Eduardo Eugenio José Jaime. Su compadre se llamaba José Jaime. Coincidencia, ¿verdad? Y el gobernador perdió un hermano, precisamente, ¿verdad? Fue un asalto, ¿verdad? Que lo mataron. Un asalto en condado. Cuando él era secretario de Justicia. O sea, que él debe saber lo que sufrió la familia. Y yo todavía creo, lo sufre. eso no se olvida. O sea, hay gente que dice, eso lo vas a superar. Tú no superas la muerte de un hijo. Además, yo no quiero superar la muerte de mi hijo. O sea, yo quiero que mi hijo esté siempre a mi lado. O sea, yo no... ¿Cómo yo voy a pretender querer olvidar a mi hijo? Eso está aquí. Y va a estar siempre aquí. O sea, me dijo una persona, tienes que aprender a vivir con ese dolor. Pero ese dolor nunca se va a ir. Son 43 años viviendo a mi lado. Nunca nos separamos. Y era mi nene. O sea, mi hija siempre dice, tu nene. Porque era el nene, era el menor. Ella tiene 45 y él tenía 43. Y era el nene. Y sí, yo creo que yo a veces lo sobreprotegía porque era el nene. Y uno, ¿verdad? Yo quiero creer en la justicia de Puerto Rico. O sea, yo quiero creer que el Departamento de Justicia va a presentar un caso sólido. Lo último que supe en la prensa ayer, porque me enteré por la prensa, es que supuestamente le van a radicar cargos a ella este próximo viernes. Y yo quisiera creer que tienen un caso completamente sólido y que esto va, Doctora Carmen Sosa, la mamá de Eduardo Álvarez. Primero, gracias por venir aquí. Segundo, los papás nunca vamos a estar preparados. No. Mis oraciones con usted, con su familia, mucha fortaleza, y lo que yo pueda ayudarla, apoyarla, cuente conmigo. Sé que nos están escuchando, sé que se van a mover y sé que su hijo, al igual que su familia, van a tener su justicia. Yo le agradezco la oportunidad y el poder, a lo mejor, ser portavoz de tantas madres y padres que han pasado por situaciones similares y que no han tenido esta oportunidad que yo estoy teniendo aquí. Así que yo, más que agradecida, ¿verdad? Porque yo quisiera ver si algunas conciencias se levantan y la gente empieza a ver de diferente manera lo que es la pérdida de un hijo y de esta forma como se perdió, tan viciosa. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Agradecida. Mis oraciones con usted y con su familia. Muchas gracias. Agradecida. Por darme la oportunidad, de verdad. Muy agradecida. Aquí. Manuel, muchas gracias. Tú vas a estar en la legislatura. Si Toda mi solidaridad piensa en esto, con la doctora, y hay mucho por hacer y ojalá se le haga justicia de corazón. licenciada Zulma Rovira, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos el viernes que viene. Gracias, Quique. Y mi solidaridad con usted. Yo quiero pensar que el Departamento de Justicia se ha tardado 90 días porque está esperando tener un caso sólido. Eso espero yo. Juan Luis En eso Camacho. confío. Juan Luis, Siempre al lado de Quique, mi solidaridad con la doctora y esperemos que se haga justicia. yo por mi parte me despido. Estaré regresando el próximo lunes aquí y les tendré información sobre este caso de el hijo de la doctora Carmen Sosa, Eduardo Álvarez y José Eduardo Díaz, que fallecieron el 23 de marzo. Y ya para el lunes se han cumplido los 3 meses, los 90 días. Y espero el lunes a las 5 de la tarde tener información sobre qué va a pasar, cómo va a pasar y cómo se va a resolver esto. Ese es mi compromiso con usted, con la radio audiencia y con mis compañeros de Lo Sé Todo que le han dado seguimiento a este caso desde el primer día. Que Dios me los bendiga, que tengan un lindo fin de semana, porque mañana esperemos que sea mejor que hoy. Regreso el lunes a las 5.